La obra de arte será como un atentado terrorista en un país que se libera. Otra vez, digamos, los hombres, con nuestra violencia, crucificamos a Cristo. Era una frase del 68, donde la idea del atentado terrorista obviamente estaba asociada a la cuestión digamos, de insubordinación, digamos, de rebelión, de revolución, de guerrilla en todo caso. Yo te pido que vayas hoy a internet y veas los comentarios del público sobre esa obra. Y ahí veo que está también de la misma época el de Heriberto Muraro, el de Neocapitalismo y Comunicación de Masa. Estos eran libros muy leídos, casi como manifiestos. Para los grandes lectores es como una emanación del sí mismo, eso es. Yo me imagino lo que sería para nosotros perder nuestras bibliotecas. Fíjate que Didi Huberman estuvo la semana pasada acá en Argentina y dio una conferencia brillante sobre Eisenstein, ¿no? Y más que sobre los filmes de Eisenstein, él trabajó los escritos, ¿no? Que a muchos de nosotros nos hizo conocer cosas insospechadas, ¿no? Sobre las relaciones que había, por ejemplo, entre Eisenstein y Bataille, ¿no? En los años 30, cuando Eisenstein va a París, entonces Bataille es uno de los que lo recibe y que tiene algunos intercambios polémicos pues, públicos con él, y entonces hay ahí una dimensión de Eisenstein nueva, y eso implica esto que vos decís, una reorganización completa del archivo de imágenes nacidas de su filmografía que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, que interesante que justamente haya sido el propio Didi Huberman quien hizo una de esas operaciones de reorganización y reacomodamiento del archivo a partir de confrontar imágenes con las imágenes con los textos del propio Eisenstein, que como teorizador de la imagen yo creo que él ha probado que es un tipo a la altura de los más grandes de las décadas de los 20 y los 30, y que además él conocía a todos los teóricos de la imagen y discutía con ellos. Es una cosa, realmente los diarios y toda la especulación de Eisenstein sobre el montaje, por ejemplo, ¿no? Es realmente deslumbrante. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con esa reorganización permanente que hacía el propio Eisenstein de su archivo de imágenes. Y esto que vos decís del traer al presente, ¿no? Las imágenes del pasado, dotándolas de un significado distinto. Pero que al mismo tiempo siempre hay huella Eso. Siempre en esa recepción está forzosamente el diálogo entre un sentido y el otro, ¿no? Y como también está lo otro, ¿no? En relación con lo que hablábamos antes, lo que vos decías de hasta dónde se puede traducir, digamos, los modos del habla incluso, ¿no? Sí. Porque un poco de alguna manera el archivo y la imagen te permite muchas veces ver elementos de lo vívido de ciertas discusiones que se transmiten La gestualmente gestualidad. y no necesariamente verbalmente o en los tonos, En ¿no? la inflexión, lógicamente. Con mucho de lo que tiene eso de puesta en escena, pero al mismo tiempo con mucho de lo que transmite de otras cosas que uno, haciendo una lectura inteligente, si es que puede, podría recuperarlo. Sí. Así que justamente ese fue el tema de la conferencia esta de Didi Huberman, ¿no? Que
que repito, fue en muchos aspectos deslumbrante porque abrió un horizonte nuevo, completamente. Hablando de eso, a mí, bueno, todo el trabajo de Didi Uberman sobre Abby Warburg me fascinó siempre y el libro de hace unos años, que es como una biografía más aún. Pero al mismo tiempo tu trabajo sobre Abby Warburg, aprovecho y te pregunto, ¿cómo llegás vos a él? Porque es temprano, ¿no? Porque el libro, hay un libro, uno de los primeros es el del Centro Editor, ¿no? El del Donde Centro vos Editor es el primero, es la primera traducción que se publica en castellano de dos ensayos de Warburg. Claro. El ensayo Con sobre la tu estudio burguesía previo. florentina y el ensayo sobre el ciclo astrológico del Palacio de Schifanoia en Ferrara. Pero en realidad mi relación con Warburg es muy antigua. Porque te podría decir que es uno de esos ejemplos extraños de la cultura argentina, porque yo conocí a Warburg, su gran colectánea de ensayos se publica en el año 32 en Leipzig, cuando él ya había muerto, ¿no? Y que es un libro que permanece prácticamente olvidado, ¿no? Quizá el contexto, ¿no?, político y social de Alemania hizo que no se le prestara mucha atención a ese libro. Ahora, de todas maneras, él se va a hacer famoso por su biblioteca, porque su biblioteca era una cosa absolutamente excepcional, ¿no?, donde iban a estudiar las mayores cabezas de Europa, de la historia del arte, de las ciencias sociales. Era una biblioteca fue frecuentada por Benjamin en algún momento de los años 20, y después también hay una relación con la gente de Frankfurt, ¿no? Vamos a ver qué libros encontramos. Exacto, bueno, hay bastante. Tenemos muchas posibilidades. Yo acá estuve hace 20 años haciendo un trabajo, después te cuento, pero había menos, me parece. Estaba en Hamburgo la biblioteca, y en el año 33 los nazis cierran el Instituto Warburg, simplemente porque se trataba de una familia de banqueros judíos, y Warburg, Abby ya había muerto en el 29, y de una manera asombrosa, la directora, que era en ese momento Gertrud Bing, logra sacar la biblioteca íntegra de Hamburgo. Una cosa increíble, extraña, ¿no? Porque era un tesoro, es un tesoro único. Logra como una especie de préstamo que se hace a la Universidad de Londres. Y entonces se la saca toda pacíficamente de Hamburgo y se la lleva a Londres. Y en Londres se la instala y allí está, ¿no? Sí, ahora, ¿no? Nunca más volvió. Y ahí funciona el Instituto Warburg, claro, ¿no? sí, Entonces, el Warburg es más bien famoso por esta biblioteca, ¿no? Pero no por su obra. Y solo en el año 66, que todavía estaba viva Gertrud Bing, era la que poseía, digamos, los derechos de la obra de Warburg, concede un permiso a una editorial florentina que se llamaba La Nuova Italia de traducir más o menos un 75-80% de ese libro de Leipzig del 32. Y lo publican en italiano con el nombre de La Rinascita del Paganesimo Antico, ¿no? El renacimiento del paganismo antiguo. Se publica, que está reeditado ahora. Sí, en México, ¿no? Bueno, se lo ha reeditado. Primero lo reeditaron, hicieron una traducción inglesa en el 99, ¿eh? La traducción inglesa es del 99. Y después lo saca Alianza Editorial. Alianza, claro. Entero, en el 2005. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que ese libro, la edición italiana, en el 66, lo compran dos personas en la Argentina, que fueron ambos profesores míos, que eran el profesor Adolfo Rivera, que daba Historia del Arte del Renacimiento, y el profesor Ángel Castellán, que daba Historia Moderna en aquellos años.
que eran dos eruditos, dos sabios, con unas bibliotecas personales abracadabrantes, ¿no? Y bueno, entonces, en sus cursos ocurre que yo hago las dos materias, historia moderna, historia del arte del Renacimiento, en el mismo momento, en el mismo cuatrimestre. Y los dos ponen en la bibliografía, sin contacto entre ellos, se conocían, pero no me parece que hasta ese punto de ponerse de acuerdo. Los dos ponen en la bibliografía ese libro. Y entonces, en una fotocopia, que en esa época eran carísimas las fotocopias, imposible fotocopiar todo un libro, costaba un dineral, pero que conseguí que uno me permitiera fotocopiar un capítulo y otro, que fueron los dos que después traduje en el 91. Te estoy hablando de 1967, hace muchísimos años. Y entonces coincidí, y a mí me deslumbró. Eso, me pareció un acercamiento al fenómeno estético que era de una novedad radical, a pesar de que esos son textos de principios del siglo XX. Y que además vos mismo después en tus escritos lo diferenciaste de los discípulos, ¿no? Sí, completamente. Porque la biografía de Gombrich debe ser de esa época. La biografía de Gombrich, la primera edición es del 70, pero la segunda es del 86, porque la primera pasa sin pena ni gloria, y es la segunda la que convierte a Warburg en una estrella, en una gran estrella. Pero es el mismo texto prácticamente, un texto extraordinario, el de Gombrich, extraordinario. Pero claro, ahí empieza todo el debate sobre el problema de que hasta cierto punto sus discípulos, sobre todo se lo acusa Panofsky de eso, pero yo creo que es una acusación un poco pesada, ¿no? Demasiado. Sí, claro. Que trataron de eclipsarlo, ¿no? De que quisieron obturar los grandes riesgos que implicaba su método, claro, ¿no? Que es un método muy abierto y muy dinámico, lo más complejo de la idea de supervivencia. Exactamente, ¿no? El tema de la supervivencia y el tema que ha traído a la palestra Didier Obermann, que es el del anacronismo, ¿no? Que implica que vos tenés un objeto fuertemente semióforo, ¿no? Como es un cuadro, una escultura, una imagen, un libro, un texto, fuertemente semióforo, que viene del pasado y que, digamos, su aparición en el presente es como una grieta del tiempo, ¿no? Y ahí veo que está también de la misma época el de Heriberto Muraro, el de Neocapitalismo y Comunicación de Masa, que tenía mucho que ver con la experiencia, también con la experiencia peruana de Velasco Alvarado, pero esto en relación con las políticas de comunicación. Ese era el tema, ¿no? Que a Warburg, ¿no? Él lo llamaba el tema de la vuelta a la vida, ¿no? Ese era lo que francamente lo perturbaba a él y que él trataba de encontrar la manera de resolverlo, ¿no? Cómo establecer un diálogo de significaciones, ¿no? Con eso. Y me parece que Panofsky es un historiador del arte inmenso, ¿no? Pero él, al proponer un método muy estricto, con ciertas reglas y procedimientos, perdía cierta riqueza y riesgos. Como que congeló un poco, ¿no? Eso es verdad, pero no que lo haya eclipsado, que haya sido una malversación. Bueno, la idea del Atlas es genial, ¿no? El Atlas, bueno, claro. Ahora, o sea, no como método de trabajo me refiero. Claro, pero vos fijate el Atlas, vos te las traías, es porque esa fue una de las discusiones que se suscitaron en este acontecimiento de la conferencia de Didier Obermann, que fue muy abierta ¿cómo te puedo decir? La recepción después, ¿no? Porque hubo como un seminario alrededor de esto. Bueno, es el tema del significado de las imágenes, ¿no? Ahí, de la polisemia enorme que tienen las imágenes. Hace poco estuve viviendo en Berlín, y en Berlín hay un monumento que recuerda la gran quema de libros del año 33, que es cuando se sacan todos los textos de autores judíos o autores considerados indeseables por los nazis, y los estudiantes queman esos libros en
en la gran plaza que está frente al edificio principal de la Universidad Humboldt, ¿no? Los quemaron allí. A lo mejor perdimos la memoria inmediata, Sí, pero tenemos la otra. sí, tenemos ¿no? la Eso otra, es importante. No, la antigua. No, yo tampoco me acuerdo, te ves. Pero esta cuestión de la determinación del significado de las imágenes, ¿no? Que este objeto, ¿no? Que nos llega del pasado, para nosotros el tema es para nosotros comprender su significado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con él? ¿Tratar de reconstruir el sentido que se le asignaba en el momento original de su fabricación, de su producción? ¿O eso no sería estrictamente necesario? Lo que es importante es darle vida, la vida que nosotros hoy le podemos proyectar. Te voy a poner un ejemplo. La pintura del Bosco, ¿no? Que es una pintura tan conmovedora y que nos remueve tantas cosas, ¿no? Ver esos seres siempre híbridos entre lo animal, lo mineral, lo humano, ¿no? Perturbadores, ¿sí? Y nuestro siglo lo recibió eso, sobre todo a partir de los 40, con una matriz psicoanalítica muy fuerte, muy fuerte. Entonces vimos allí toda una serie de angustias, de que iban desde la angustia de lo que podríamos llamar una identidad personal del artista, hasta la angustia provocada por la desintegración de los marcos religiosos del momento en el que él pintaba. Parece coherente y siempre vamos a tener una posibilidad de, entre una obra inesperada de Bosch, colocarlo en este marco explicativo. Ahora, cuando vos vas a las fuentes de aquella época, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, porque las personas iban a ver esta pintura porque les divertían esas figuras. Y entonces, decía, hay un testimonio casi contemporáneo, ¿no? De un cardenal de Aragón. El cardenal de Aragón hace un periplo por toda Europa. Y entonces lleva a un secretario. Y el secretario compone el diario del viaje. Entonces fuimos a ver en el taller de este pintor, porque queríamos ver estas agradabilísimas figuras, que para nosotros no nos resultan agradables. Estas agradabilísimas figuras, y para reírnos un poco, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es? Esto es aquello, ¿no? Teníamos forzosamente que saberlo para dotarlos de vida en esta irrupción actual del objeto. Y es muy interesante el memorial de eso, porque es subterráneo el memorial. Uno va caminando por esa plaza seca y se encuentra con una especie de, ¿cómo podría decir?, de cristal a través del que se ve una biblioteca vacía. Vos mirás hoy las lecturas de los 40 y pensás que en realidad todo ese elemento de angustia, etcétera, está asociado a un momento de lectura. Tiene que ver con el presente. Claro. Pero respecto de la obra en sí, pareciera que están equivocadas. Te voy a dar otro ejemplo, mira, otro que es un ejemplo interesantísimo. Vos conocés el famoso occidental y cristiana, el Cristo en el avión, sí, de León Ferrari. Sí. Bueno, ese Cristo se hace, creo, no recuerdo exactamente la fecha. 65, 1965. 65, bueno, es obvio con qué tiene relación eso, ¿no? Hasta el avión, era de los aviones que eran los bombarderos norteamericanos en Vietnam. Entonces, bueno, la idea es, Occidente está
que se supone que portador del mensaje cristiano, en realidad el mensaje cristiano va junto a la bomba que les cae, a la violencia, ¿no?, con la que Occidente pretende imponer su voluntad a los países. Porque sabes que León hace un libro en paralelo, ahí, que es un montaje de frases papales y que después Aschini lo llevó al teatro, Pedro Aschini. Eso no lo sabía, pero lo del libro después él hace, inclusive hace un gran collage con eso, claro, un enorme collage que hoy está en el Museo de Arte de San Pablo. Ajá. Es enorme, pero es un collage, si fuera un mural, con esto que vos decís, con las frases. Claro. Se ponen las frases de políticos, del Papa, del presidente, ¿no?, norteamericano, incluso de algún presidente argentino hay, ¿eh? También, claro. ¿Por qué? Bueno, después, ¿cuál fue el presidente argentino que utilizó la fórmula occidental y cristiana? Y Onganía ahí, ¿no? No. Antes, decís vos. No. ¿Quién fue el primero que dijo la Argentina es occidental y cristiana? ¿Fue? Fue Arturo Frondizi, en un discurso que él dio en la Asamblea de las Naciones Unidas, o en el 59 o en el 60, no lo recuerdo bien, pero yo recuerdo las circunstancias. Fue Arturo Frondizi. No hay acceso a eso, uno solo lo ve desde arriba, pero imagina que esos libros fantasmales que fueron incendiados y destruidos podrían haber sido sacados de ahí. Y a la noche la plaza está completamente a oscuras y la luz solo sale de allí abajo, de ese lugar. Es fantástico como idea, ¿no? Qué historia, ¿no? La de la quema de libros y de la quema de tantas cosas, sí, ¿no? Y de seres humanos también. Bueno, como decía Heine, precisamente Heine, y eso es recordado ahí en ese memorial, Heine decía que se empieza quemando libros y después se queman las personas que los escribían. Y yo creo que León saca de ahí la cuestión, de occidental y cristiana, saca de ahí. Fíjate que en el 65, saca de ahí. Bueno, entonces era obvio que ese era el mensaje, ¿no? Bueno, va en la violencia, va Cristo atado. La justificación claro, es eso. Ahora, yo te pido que vayas hoy a internet y veas los comentarios del público sobre esa obra. ¿Cuáles son los comentarios? Son que otra vez, digamos, los hombres, con nuestra violencia, crucificamos a Cristo. Notable, no tiene nada que ver. ¿Te conté? Y si se levanta León de la tumba, se vuelve a meter, ¿no? Pobre. Pues es que no sé, no estaría tan seguro. Yo creo que sí. Sí, porque le divertiría un poco se reiría como se reía siempre, pero me parece que esa fue una de sus grandes cruzadas, digamos. No, pues es una tergiversación absoluta, absoluta. Y yo no sé si no va a ser la que va a prevalecer, en definitiva. La tergiversación absoluta. Fíjate, entonces ese es el problema, ¿no?, de la ambivalencia de la imagen, la polisemia. Sí, de las palabras también, ¿no? No tanto, vos sabés que yo no creo que tanto. Mira, te voy a contar una anécdota con León. Nosotros con Ana Longoni le dedicamos el libro del Ditela Tucumán Arde a él, porque fue uno de los primeros con Enrique Oteiza que nos dio los testimonios. Cuando nosotros publicamos el primer artículo sobre Tucumán Arde, unos años antes del libro, en el año 94, en una revista Causas y Azares que hacíamos en la facultad y en sociales, nosotros citamos una frase de él del año 68 que decía que la obra de arte será como un atentado terrorista en un país que se libera. Era una frase del 68, donde la idea del atentado terrorista obviamente estaba asociada a la cuestión de insubordinación, digamos, de rebelión, de revolución, de guerrilla en todo caso. Pero claro, publicada en el año 94, que creo que es el año más o menos, es un poco después de lo de la Embajada de Israel, ¿no? O sea, es por ahí. Es ahí. Es ahí, claro. Imagínate que decir atentado terrorista está asociado. Por eso digo lo de las palabras, después vos me das la discusión. No era el momento, compadre. No era el momento. Y tuvimos toda una conversación con León, porque León con razón nos decía, bueno, pero escúchame, o sea, no podemos sacar esa palabra para... Y nosotros decíamos, mirá, estamos poniendo un documento, la obsesión del historiador.
Y entonces al final pusimos una pequeña aclaración de a qué ¿De qué remitía es en aquel momento, en pero aquel mirá la momento? obligación de decir algo para que no terminase siendo tergiversado, como vos decís que puede pasar ahora en internet con su obra. Pero vos decías que a lo mejor las Claro. imágenes y las palabras No, son yo te diferentes. digo, para mí eso de que una imagen vale por 1000 palabras es una de las mayores estupideces No, que por se han dicho supuesto, jamás. sí. En todo caso, si hay una relación numérica, sería más bien al revés. Una de las primeras quemas sistemáticas de libros las hace un emperador de la China, en el año 220 a.C., que fue el primer emperador de la China unificada, Shi Huangdi, y él hizo destruir toda la obra de Confucio. No. Sí, sí. Y hablando de los alemanes, después nos contás cómo se salvó la biblioteca de Avi Warburg, ¿no? Ah, Esa es una esa historia. la podrían haber quemado.